Buenas tardes, estoy ingresando a sus compañeros para poder empezar clase. Vaya arreglando al grupo que le toque exponer, por favor. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, niña Belén? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, niña Villán. Miss, Dígame. hoy no puedo alquilar la cámara, perdón. Lo que pasa es que no estoy en casa, o sea, no estoy en Guayaquil por unas diligencias que estamos en familia, entonces, por favor, Ok, no hay para que me problema. permitan. Sí, Ya no hay muchas problema. gracias, doctora. Ok, déjeme, Villán me está pidiendo el permiso, ¿no? Ok. Sí, Miss Viñán. Ok. Estoy tomando lista. Entonces,
Doctora, muy buenas tardes. Dice el compañero Mario. Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame. Dice el compañero Recalde si lo puede aceptar. Estoy haciéndolos ingresar, tomando lista un ratito, ¿sí? Ok, gracias. Doctora, gracias. Señores estudiantes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un bello fin de semana. ¿Quién va a compartir pantalla de los que les toca exponer el grupo? Por favor. ¿No hay nadie? Buenas tardes, Miss. Es que usted buenas tardes. no había enviado tema para exposición. Claro, había un grupo que tenía tema de exposición porque no terminamos. Quedó uno saldando. Ay, ay. Doctora, disculpe, el último grupo en exponer fue el mío, grupo 6. No hay más grupos. Hasta donde vi en la El plataforma. día lunes expusieron solo 2 grupos. Sí, 5 y 6. Ya, y teníamos Sí. el 4 que faltaba. Ah. Porque ese grupo no expuso. Habíamos hecho 2 exposiciones, yo mandé 3 trabajos en un grupo y solamente dieron 2. Bueno, pero no importa. Yo tengo el listado y ya, no hay problema. Ok. Vamos a hablar sobre lo que es a nivel de lo que es las determinaciones cinéticas. ¿Qué creen ustedes que son las determinaciones cinéticas? ¿Para qué sirven? ¿Qué se hacen con respecto a esto? A ver. Doctora, mediante las determinaciones cinéticas no se determina No la le escucho, velocidad de no una le escucho, reacción. Nicole. No le escucho. Un poquito más alto, ¿me podría hablar, por favor? Sí, déjeme acercar un poco la Okay, gracias. mediante las determinaciones cinéticas ¿Ya? se determina Así tiene la que ser. velocidad de una reacción. Ya, muy bien, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estos métodos cinéticos? Un momentito, espérenme un ratito porque voy a hacer, creo que la niña va a hacer. No sé qué va a pasar. Tenemos tradición también. Bueno. ¿Para qué se utilizan estos métodos? ¿Qué queremos determinar con estos métodos cinéticos? Se emplean como métodos de calibración. Ya, como métodos de calibración, pero ¿para qué? ¿Qué medimos con esto? La concentración de un analito. Ya, la concentración de un... ¿Para qué? La concentración de un analito en una muestra, como por ejemplo la determinación de glucosa en la muestra de determinado paciente, para compararlo con los valores normales. Para compararlos, pero ¿cuál es la función?
¿En qué radica esta? Mire, que nosotros hablamos ya de, bueno, ustedes hablaron sobre el punto cinético. Y sobre el punto cinético. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cinético o enzimático? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo determinamos entonces para poderles, no sé, creo que hacerme entender de ustedes, cómo determinamos entonces el método cinético? ¿Para qué lo determinamos? ¿Y qué utilizamos para determinar el método cinético? El método cinético lo utilizamos para, por lo general, para enzimas, midiendo la velocidad de reacción de esta misma, donde vamos a implementar el tiempo y la temperatura para poder determinar este incremento en la velocidad de esta reacción, empleando como principales factores que pueden alterarse el tiempo y la temperatura. Recordando que la absorbancia y la concentración que se va a medir va a ser directamente proporcional. Ya, perfecto. En el método que pueden utilizar, por ejemplo, un método de los cuales ustedes están acostumbrados o han visto, o alguien les comunicó, o han leído, no sé. Y les digo algo, chicos, les comunico. La semana pasada no les pude subir los trabajos de exposición debido a que estuve un poquito indispuesta de salud, ¿no? El día miércoles estuve con una fuerte disfonía y me sentía mal y es por eso que no pude subirles el trabajo. Si no, hubieran tenido el trabajo como lo van a tener hoy, ¿sí? Pero desgraciadamente me sentí mal. Dígame. Disculpe, no está grabando la clase. Gracias. Recording in progress. Entonces, ¿para qué sirven? Díganme cuáles ustedes conocen. Aquí hay muchos que hacen laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas cinéticas que podemos trabajar? Nicole me dijo que se hacía glucosa. Sí, sí se puede determinar por método cinético la glucosa. ¿Qué más? Otros métodos más que ustedes conocen. Enzimas hepáticas como TGO, TGP, GAGMA-GT. También va a depender del reactivo, porque hay ciertos reactivos que nos van a permitir a realizar estas determinaciones por método cinético o enzimático, bien sea, pero va a depender del reactivo que utilicemos y en el equipo que se vaya a utilizar también. O sea, el equipo no tiene nada que ver, pero sí el reactivo, porque hay reactivos que son, o que se determinan por método cinético, o reactivos que se determinan por método cutoff, o se determinan por punto final, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a ver estas reacciones. Vamos a ver que existen reacciones de primer orden o las pseudo de primer orden. ¿Qué pasa con estas determinaciones empleadas a nivel de cinético? Estas concentraciones van a ser directamente proporcional, inversamente proporcional. ¿En qué relación? ¿Cómo determinamos nosotros a nivel cinético estas absorbancias? Por la relación entre la concentración y las absorbancias que se miden. Un poquito más alto, porfis, para poder Por escuchar. la relación proporcional, directamente proporcional entre la concentración del analito y las absorbancias que se miden. ¿Ya? Pero también se tiene que ver una parte muy importante. ¿Qué? La absorbancia la determinamos mediante ¿qué? Mediante un rango de longitudes de onda, ahí se toma la absorbancia y para calcular la concentración es la diferencia de absorbancias reemplazadas en la curva de calibración. Es verdad. Las longitudes de onda son los que nosotros vamos a medir, pero las absorbancias vamos a determinarlas cumpliendo ¿qué parámetros? Temperatura y tiempo. Sí, temperatura y tiempo, muy bien. En estos métodos enzimáticos podemos determinarlo, bien sea por medio de qué. Pueden ser con estándares o sin estándares. Nosotros vamos a ver también qué cosa. A ver, ¿qué más también es importante? ¿Qué más es importante? A ver.
Si vamos a ver sobre las variaciones de las absorbancias, estas variaciones de las absorbancias, ¿cómo van a ser? Directamente proporcional a La concentración. la concentración inicial del sustrato. ¿Qué más? Siempre y cuando se mantengan constante, ¿qué cosa? La temperatura. Tiempo y temperatura. Por eso nosotros siempre empezamos a leer el tiempo inicial versus el tiempo final de las enzimas, ¿no verdad? Las características que deben de tener estos métodos cinéticos, ¿cuáles serían entonces ya con todo lo que hemos hablado? El de mantener constantes esas dos, el tiempo y la temperatura. Sí. Mantener constante, ¿no? Tiempo exponencial y sobre todo temperatura y la concentración en la que nosotros vamos a determinar. En los analizadores automatizados son un sistema muy adecuado en los cuales ya vienen el método cinético, son mucho más rápidos que en los mecánicos. Estos ya tienen una alta sensibilidad y vienen ya puestos en una interfase externa en la que se va a leer por turbidez, sobre todo, y el color del espécimen. Es lo que va a leer en lo que es en los automatizados. ¿Estamos claros? ¿Hola? Sí. Sí, doctora. Ok. Por ejemplo, ustedes me hablaban de las enzimas, me hablaban de las enzimas oxalacética, la pirúvica o la transaminasa, ¿no verdad? Transaminasa oxalacética, transaminasa pirúvica, la fosfatasa alcalina, la amilasa. Yo puedo hacer un colesterol cinético. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Como ya lo dijimos, empleando el reactivo adecuado se puede realizar. Normalmente estos reactivos cinéticos son un poquito más rápidos, pero en cambio tenemos que ser precisos en el inicio de la temperatura para hacer la determinación. Es distinto al tipo de lectura que lo hacemos del método colorimétrico. Cuando las enzimas están muy bajas, ¿qué pasa con esas enzimas? ¿Cómo la determinaría? ¿Mm? O sea, si las enzimas están muy bajas y mezcladas con otras sustancias de las que están mezclado el plasma, ¿qué aprovecha o cuál es la propiedad que tienen estas enzimas? Ya lo vieron en biología, en bioquímica, La teoría... Catalizar la reacción, aumentar la velocidad. Sí, así es, se va a catalizar las reacciones químicas. Para medir, ¿qué medimos? Velocidad de reacción. No, ¿qué medimos? La transformación de los reactivos La a productos. concentración. Perdón, ¿qué me dice? La transformación de los reactivos a productos. Transformar los reactivos. Los reactivos no se transforman porque el reactivo va a continuar como reactivo. Bueno, pero ¿qué va a haber? Para determinar ¿Qué va la a haber concentración, Miss. ¿Qué va a medir? La formación de complejos será para poder determinar la concentración de tal analito utilizando el reactivo como el medio que forma el complejo. O sea, va a medir en realidad la actividad enzimática que se produce, más no la reacción. ¿Sí? La actividad enzimática. En las mediciones de esta actividad, ¿no verdad?, de una enzima, implica siempre que las medidas de velocidad de la reacción va a ser directa o inversamente proporcional. Lo que se va a medir en realidad es el agotamiento del sustrato durante un intervalo de tiempo. Eso es lo que se va a medir en realidad.
reacciones enzimáticas son sensibles o no son sensibles. Sí, Si porque yo son cambio, perdón, Sí, ver, porque Nicole, son dígame. específicas Sí, con el sustrato. con el sustrato, ya, pero son sensibles y ¿por qué? Sí, son porque ya dijimos que si no existe una constancia en el tiempo y la temperatura se van a ver alteradas. ¿Ya? Aparte de eso, si yo cambio mi pH, ¿qué va a haber ahí? Acuérdense de bioquímica. Cuando cambiábamos los pH de las enzimas, ¿qué pasa? Una desnaturalización. No ocurre la transformación, No ocurre, no se da ¿por la qué? reacción. ¿Qué habría al cambiar el pH? ¿Qué ocurriría? Se inhibe la actividad enzimática. Se inhibe la actividad enzimática. ¿Qué más? O se inhibe también la actividad de la concentración del sustrato. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? La reacción se detiene. ¿La reacción? Se detiene. La reacción se detiene. ¿Está segura, señorita Ferrín? ¿Ah? La reacción ni siquiera inicia porque no está en el medio en el cual se puede formar el complejo enzima-sustrato. Ni siquiera inicia. Si ni siquiera inicia, pues, al cambiar yo el pH, ¿qué pasa? Ahora, cuando yo quiero determinar una reacción cinética, ¿cuál sería mi longitud de onda que voy a tener para determinar mis determinaciones cinéticas? ¿Ah? La longitud de onda le indica la técnica, doctora. La longitud de onda, sí, lo vamos a ver. No digamos, está bien lo que me dice Nicole, pero siempre digamos, lo vamos a ver la longitud de onda en el inserto, que lo habla con mejor propiedad, ¿sí? O sea, no es que, o sea, para que cuando usted vaya a algún laboratorio o algo, usted siempre diga, en el inserto encontramos todo esto. ¿Estamos claros? Muchas gracias. Ok, Nicole. Sí, indiscutiblemente lo encontramos en la técnica, pero siempre va a ser un V más o menos de 340 nanómetros, ¿no es verdad? Ok. Cuando nosotros hacemos o vemos que al efectuar ya nuestra determinación de la actividad enzimática, obtenemos, vamos a hacer una curva. Esta curva iría en progreso o iría de bajada, de subida o de bajada, o de disminución. ¿Cómo iría? A ver. Iría de subida. Ya, ¿cuántas fases ocurrirían esto? Está bien lo que me dice. ¿Cuántas fases ocurrirían? 3 fases. 3 fases. De las 3 fases, ¿cuáles serían? A ver. Recuerdo la fase de retardo. Muy bien, perfecto. No recuerdo las otras. Está bien, Karina. Karina, disculpe, ¿me puede poner su apellido? Porque a las que contestan bien les estoy poniendo el punto. Ah, ya, es que no se ve. Mamá, ya. Sí, está bien, Karina. No hay problema. Doctora, Sí, la ya. fase de crecimiento o la fase lineal en la que va. Me hablan de retraso. Ya, una fase. Las siguientes 2 fases más faltan. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? A ver. La lineal o crecimiento, no. Sí, ya. Me dicen de retraso. ¿Viene de ahí la fase? ¿Cuál? ¿Cuál fase? Perdón. Un momentito, me esperan, por favor.
Bueno, ok, mil disculpas. Lo que pasa es que todavía estoy con un poquito de disfonía. A ver, entonces tenemos el de retraso. Esa es una fase. Las dos fases más, ¿cuál sería? Velocidad con la que empezamos. Sería la velocidad inicial. ¿Y cuál más? La exponencial, doctora. ¿Perdón? La exponencial. No. ¿Cuál más? Agotamiento de sustrato. Podría llamarse eso, pero ¿cuál sería entonces cuando se produce el agotamiento del sustrato? ¿Perdón? Velocidad Velocidad final. ¿No? ¿Cuál más? Fase final. No. Hablamos de tres fases. Primero, fase de retraso. Segunda, velocidad inicial. Y tercera, de la velocidad que se va reduciendo. Velocidad reducida. ¿Estamos claros? ¿Mm? Esta reacción, ¿qué curva sigue? ¿Una lineal? ¿Una exponencial? ¿Una curva asimétrica? ¿Qué reacción sigue? La reacción que sigue esta curva, ¿cuál es? ¿Es lineal? ¿Va aumentando? Eso ya lo vieron en bioquímica. Es lineal. No. Podría ser simétrica. Ya no les queda más que decir que es exponencial. ¿Sí? Sí, es exponencial. Ahora, viene mi pregunta para ustedes. Si nosotros hacemos una reacción, por ejemplo, tenemos, déjenme ver los valores que les tengo a ustedes para poderles dar. Un ratito. Ya, déjenme hacer esto. Un momentito, por favor. No encontraba el vaso ni nada. Perdón. Cuando nosotros hacemos ya nuestra mezcla, ¿no verdad? De lo que es el mezclado de las enzimas y su sustrato y sus coeficientes de velocidad de reacción. ¿Qué ocurre con estos coeficientes de velocidad de reacción? Van a aumentar rápidamente, van a disminuir rápidamente. ¿Qué ocurriría en esto? Si ya hablamos de los tres tipos de fases. ¿Qué ocurriría entonces? Ya mezclamos enzima, el sustrato y este coeficiente de velocidad, ¿cómo sería? Bueno, les queda para que investiguen cómo sería este coeficiente. ¿Aumenta rápidamente? ¿No aumenta rápidamente? ¿Se produce la fase de retraso? ¿Qué fase se produce? Bueno, va a alcanzar un valor determinante en el cual va a permanecer constante la velocidad inicial, ¿sí? Y la concentración del producto aumenta o disminuye de forma lineal. No lo sabemos. ¿Qué ustedes opinan? Porque esto ya lo vieron, estamos solamente repasando. Al producirse la reacción, estos de aquí los reactivos van a reducirse para que se obtenga el producto final, que vendría a ser el complejo enzima-sustrato. Ya, van a reducirse. ¿Y cómo se reducirían esto? ¿Va a aumentar o va a... Por yo mi pregunta fue, ¿la concentración del producto aumenta en forma lineal?
En este caso aumentaría de forma lineal, porque Ya. se va formando el producto, pues obviamente. Claro. A partir de eso nosotros sabemos que estamos haciendo una buena determinación. Por ejemplo, en el caso de mi equipo semiautomatizado, nosotros nos damos cuenta mientras estamos preparando, mientras estamos trabajando, viendo nuestro gráfico de calibración. Nosotros vemos nuestro gráfico de calibración y nosotros nos damos cuenta cuando la enzima nos va a salir demasiado, alta por a nivel de lo que es, ellos nos dan el gráfico de control y ya cuando lo vemos que no nos sale en forma lineal, sino en forma de curva, nosotros ya sabemos que eso pasó algo porque a veces puede ser que se pipeteó menos cantidad, se cogió menos cantidad, pudo haber sido que durante agitar el tubo, se agitó y formó espuma o burbujas, y con una burbuja que nos trabaje, que entre dentro del automatizado, el gráfico de las enzimas o de cualquier otro producto, nos va a salir prácticamente mal. Es por eso en que nosotros debemos siempre de controlar el pipeteo, tanto de las alícuotas en muestra, como la alícuota en lo que es, el reactivo. En los reactivos siempre es importante que nosotros, ¿qué hagamos? ¿Cómo lo tengamos? ¿Cómo ustedes piensan que debe de tener un reactivo, por favor? Usted mencionó que por lo general los reactivos tienen que estar en refrigeración. Pero para usar los reactivos, yo tengo que sacarlos y los reactivos tienen que tener una temperatura, tienen que coger la temperatura ambiente. Cuando hablamos de temperatura ambiente, estamos hablando que va a tener una temperatura de unos 20 grados centígrados. Por eso prácticamente en los laboratorios hace frío. ¿Sí? Hace frío. Perdón. La velocidad disminuye a tiempo menor o a tiempo mayor. ¿Cómo disminuye la velocidad? ¿A mayor tiempo o a menor tiempo? A mayor tiempo. A mayor tiempo, sí. A mayor tiempo la velocidad disminuye. ¿A qué factores nosotros diríamos que se debe esta reducción? Ya dijimos tiempo, temperatura, ¿verdad? ¿Podría ser a la cantidad de sustrato? La cantidad de sustrato también podría ser, claro, pero a menos en lo que nosotros trabajamos en lo que es la muestra, el sustrato debe de ser siempre debe de estar medido, como se dice, perfectamente medido, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros que la concentración del sustrato, ¿qué efecto de inhibición produce en lo que es el producto? ¿Qué produce? Siempre hemos hablado cuando hacíamos enzimas en bioquímica. ¿Qué se producía? ¿Qué se producía? ¿Qué se producía? El complejo enzima sustrato. Acuérdense, hacían las prácticas del huevito, ¿se acuerdan? Que le ponían nomás, ¿se acuerdan? Va a aumentar la velocidad de reacción. Aumenta la velocidad, pero no, yo estoy preguntando, ¿qué efecto produce después de la inhibición? O sea, para que se produzca la inhibición, ¿qué efecto produce? Satura una saturación de la enzima, de los sitios activos de la enzima.
Sería un efecto competitivo. No, ¿cuál más? A ver, Mario, que lo veo muy calladito. ¿No? Perdón, ¿qué lo ven? A ver. ¿Cómo haría? ¿Qué pasaría? Hola, hola. ¿Se me escucha? Al inhibirse el producto, ¿qué ocurre? Acuérdense que nosotros en bioquímica al huevito lo hacíamos por varias determinaciones, ¿verdad? Con temperatura, ¿con qué más? Con cambio de pH, ¿con qué más? Acuérdense, ¿qué producía? También hacían por agitación. Ya, ¿pero qué producía? Desnaturalización. La desnaturalización, exactamente, de las proteínas. Claramente se producía eso, ¿sí? Y eso ya lo han visto ustedes, que no es cosa de otro mundo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de tiempo fijo, punto final, nosotros también, aparte de estos tiempos, vamos a ver nosotros cómo se obtiene esta actividad a partir de la fórmula Miss, no se le escucha. Estoy buscando el inserto para poderles poner tranquilos, que cuando sea necesario. Okay. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, Miss. Voy a compartirles el inserto, que es el que, gracias, es el de transaminasas, en las cuales nosotros vamos a ver, y siempre les digo
En base a esto son los que ustedes van a hacer los procedimientos o las técnicas a seguir, pero son lo que, cómo ustedes trabajan. En realidad, la importancia de aquí es que ustedes, por ejemplo, en su práctica, cuando tengan que recibir un reactivo, sepan ver qué es lo que van a ver, porque eso ya se los expliqué también, qué es lo que van a buscar. Les entrego el reactivo, qué es lo que van a entregar. Ustedes cogen un reactivo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? A ver. Vengo y les digo a Viña, vengo a entregar este reactivo, me lo acepta, le cojo, le entrego, lo recepciona, fírmeme la hoja y lo firman, ¿verdad? Rapidito. ¿Sí o sí? ¿Qué hacen? Ya, muy bien. ¿Qué más? La concentración, el lote que corresponde a la caja con los frasquitos. Tengo que darme cuenta que esté bien posicionado el frasco del reactivo al momento de abrirlo y sacarlo de la caja. ¿Cómo posicionado? La caja lo mantiene firme. Me imagino Eso que no se me va a mover. ¿Qué se refiere usted mencionó sobre el Debe estándar? ver si que trae el estándar. Ya, verifica si trae el estándar, bien. Si en este caso no trajera el estándar, ¿qué tendrían que hacer? Pues no lo recibe, lo devuelve. Lo devuelven, ya. Entonces vamos buscando, porque esto es bueno que ustedes lo vean. Yo veo el fundamento, significado clínico. La otra vez leía un chat de los estudiantes que decían que por primera vez ellos se enteraban para qué servía un inserto. Ya, químico farmacéutico. Y yo me reía porque yo digo, qué pena que recién lo tomen en cuenta. Esta parte que está aquí, ya que no les gusta leer tanto, es importantísimo que ustedes lo sepan, porque en un momento determinado, el significado clínico de las enzimas TGO-TGP. Por favor, ¿podría leerlo? Creo que, a ver, Kerly García. A ver, Mario, lean. ¿Sí, Mario? Alzó la mano. ¿Sí me escucho? Sí. Un poquito alto, Mario, por favor. Ahí me escucho mejor. Sí. Perfecto. Tengo problemas con el micrófono. Significado clínico, las aminotransferasas catalizan la formación del ácido glutámico a partir de 2-oxoglutarato mediante la transferencia de grupo amino. Las concentraciones más elevadas del AST se encuentran en el hígado y el músculo cardíaco, aunque también es abundante en el músculo esquelético, riñones y páncreas. Se encuentran concentraciones séricas elevadas de AST en hepatitis y otras enfermedades hepáticas asociadas con necrosis, mononucleosis infecciosa, cirrosis, colestasis, carcinoma metastásico del hígado, delirium tremens, así como después de la transmisión de algunos medicamentos, de la administración, perdón, de algunos medicamentos. También se encuentran concentraciones séricas elevadas del AST después de un infarto de miocardio en enfermedades del músculo esquelético, como la distrofia muscular progresiva, en pancreatitis aguda, enfermedades hemolíticas y otras. El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y del laboratorio. Gracias, Mario. Pero cuando ustedes deciden validar su método, ustedes tienen que saber algo de la sintomatología del paciente, no de los signos, porque a nosotros no nos han enseñado a ver signos, pero sí síntomas del paciente. Por ejemplo, aquí le decimos al colega y al estudiante, siempre pregunte signos y síntomas del paciente. Por ejemplo, si pidieron un señor con cirrosis hepática y ustedes están trabajando las enzimas hepáticas y resulta que la transaminasa acética le sale normalmente el valor referencial
antes que me salte de esto, ¿dónde lo encuentra? En el inserto. Entonces, le sale, están trabajando y le sale de 850. Ah, ustedes dicen, no, vuelvo a hacer porque esto está mal. Lo normal es hasta cuánto. Entonces, busco mis valores referenciales, que están en este caso aquí. ¿Sí? Aquí. A 37 grados centígrados va a ser de 40. ¿Qué es UL? U sobre L. Unidades sobre litro. Unidades sobre litro. Pero entonces sería U pequeña. U mayúscula sobre L, ¿qué es? Está bien unidad, pero le falta algo. Le falta algo. ¿Ah? Unidades internacionales. Unidades internacionales sobre litros, exactamente. Entonces, a 37 grados centígrados es de 40 unidades internacionales sobre litro. Como yo ya les dije, esto es a nivel casi latinoamericano que utilizamos eso. Pero en unidades internacionales es la unidad A sobre litro. Y a 30 grados centígrados se va a reportar de 25 unidades internacionales. O sea, si a ustedes les salió 800, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Ven que es importante la lectura? Yo me reía la vez que ya son químicos y decían, primera vez que sé para qué sirve un inserto. ¿Y dónde encuentro el significado clínico? Claro que esto es poquito, es todo. No es nada para lo que tienen que leerlo posteriormente, ¿no? Los que vayan a hacer clínica. A ver. Preguntas aquí. Cuando nosotros vamos a ver cómo vamos a conservar el reactivo, ¿no es verdad? Nosotros vamos a ver que lo tenemos que conservar de 2 a 8 grados centígrados. O sea que yo lo congelo. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo congelo. Gracias. No. Lo congelo. ¿Qué dicen? No, doctora. No. No, doctora. ¿Por qué no lo congelo? Ahí me dice. De 2 a 8 grados centígrados. Lo congelo. Si no lo congelo, ¿por qué no lo congelo? Y si lo congelo, ¿por qué lo congelo? A ver. No se debe congelar porque se pierden las propiedades del reactivo. Si nos da un valor mínimo de temperatura y un máximo. ¿Perdón? Ahí me escucho. Hola. No le escucho. La temperatura de congelación es menor a 0 grados y ahí dice que se debe conservar de 2 a 8 grados centígrados. Bien su razonamiento, así es. Es a grado de refrigeración más no de congelación. Tiene toda la razón. Cuando nosotros hablamos que los componentes son estables hasta la fecha de caducidad que indica la etiqueta o el kit, ¿no es verdad? Siempre que se conserve bien cerrado y se evite con su contaminación durante su uso. ¿Qué significa esto para ustedes? En caso de que no se sigan las descripciones y las indicaciones del inserto, el reactivo puede alterar y no puede ser útil para las valoraciones. A ver, en caso de que, ¿qué? No le escuché, perdón. Ahí me escucha, ¿sí? ¿Mejor? Sí, sí. Parece. A ver, hablándome de Perdón, eso. hola, ahí me escucha. Hola, sí, ahí le escucho. Ahora sí. Gracias. A ver, que en caso de que no se sigan las indicaciones del inserto, el reactivo puede alterar su fecha de caducidad y puede alterar los valores también que nos den.
Sí, la fecha de caducidad es importante tenerla. Aparte de eso, es importante saber que nosotros tenemos los frascos. Yo, al menos, nosotros aquí los conservamos dentro de la misma caja para evitar cualquier contaminación. Separamos es por alícuotas, como les enseñé la otra vez, no sé si a ustedes o los otros grupos, pero se separan por alícuotas para evitar contaminación. Claro está que si nosotros nos dicen los reactivos provistos, déjenme ver, reactivos, preparación de los reactivos, ¿qué indica esta preparación? A ver, ¿qué indica? ¿Qué indica? Indica la preparación de los reactivos que se van a utilizar y la estabilidad de estos por el determinado tiempo. Por ejemplo, aquí menciona... Ya, pero tenemos aquí la preparación. Por ejemplo, dice, todos los reactivos están listos para su uso, o sea que yo no tengo que rehidratarlos ni nada. Es más seguro, más conciso. Pero a mí me dice que el reactivo de trabajo debo de vaciar el contenido del frasco B. ¿Quién lo lee, por favor? Para que ya no está tanto con mi tos. ¿Quién lo lee? Vaciar el contenido del frasco B en el frasco A. Ya, muy bien. Sigue. Agitar suavemente. Si se desea preparar otros volúmenes, mezclar en la proporción 4 mililitros del reactivo A más 1 mililitro del reactivo B. Estable un mes de 2 a 8 grados. ¿Ya? Ya, ¿qué tiempo dice que me puede durar este frasco? Si ustedes ven aquí, dice estable durante un mes. Si yo compro un reactivo de 500 ml y preparo todo, ¿qué me ocurre? Que si en el mes no sale ese reactivo, yo tengo que botarlo. O mandarlo a Derek para que me lo queme, me lo incinere, lo que sea. Pero ¿qué me dice más abajo? ¿Qué dice aquí? A ver. ¿Qué dice aquí? A ver. No escucho. Reactivo de trabajo A. Lee tú. Ya bueno. Reactivo de trabajo A con fosfato de piridoxal. Nota 1. Mezclar como se indica a continuación 10 mililitros de reactivo de trabajo más 0.1 mililitro de reactivo C. Ahí nos da el código del reactivo. La mezcla es estable durante 6 días a 2 hasta 8 grados centígrados durante 6 días en el compartimento refrigerado del analizador. Ajá. Ahora, si yo digo, bueno, yo hago un ejemplo, 30 test transaminasa oxalacética en el lapso de 5 días. ¿Cuánto tengo yo que trabajar? ¿Cuántos mililitros tengo que tomar para tener esa cantidad? Eso es lo que en muchos de ustedes les toca hacer esto. ¿Cómo lo hacen? Eso, o sea, a mí no me toca enseñarles esto porque no es clinicador, ¿no? Pero estamos viéndolos por las enzimas, ¿no? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿cómo prepararía? Ya les dije, quiero preparar para
30 determinaciones, un ml por cada uno, ¿cómo lo trabajaría? A ver. Doctora, ¿no sería por regla de Por una 3? regla de 3. ¿Cuánto utiliza por cada Dígame, prueba? ¿Y dígame, cuántas pruebas Mario. son? Bueno, lo mismo que dijo Cerdán. Una regla ¿Ya? de 3. Si eso de ahí es para una Perdón, muestra. Saldán, no le escuché. Una regla de 3, ya, pues, denme el valor cuánto, cómo trabajarían, Saldán, ¿ya? Bien, ¿cómo trabajaría? 300 mililitros del reactivo A y 3 mililitros del reactivo C. 3 mililitros del reactivo C, ¿está segura? Porque me dice que está para 30 determinaciones. Un ratito. ¿Cómo prepararía? Tienen 0,1 ml, que no es un mililitro, ¿no? Por eso, serían 300 mililitros del reactivo A ¿Ya? en 3 mililitros del reactivo C. En 3 mililitros. Uh-huh. En 3. Si les estoy diciendo que se ocupa 1 mililitro para cada determinación. Uh-huh. Bueno. Perdón, doctora, me estaba guiando por los 10 mililitros. Sí, tiene razón, estoy mal. Yo me estaba guiando por los 10 mililitros. En este caso serían 30 mililitros del reactivo de trabajo y 0,3 del reactivo C. ¿Ya? ¿Y cuánto del reactivo C? 0,3. 0,3, sí, perfectamente. Bueno, ya nos pasamos, tienen 5 minutos para poder... Tienen 5 minutos de descanso para poderles hablar rapidito sobre la práctica, ¿ok? Así, nos vemos ya mismo. Doctora, disculpe, ¿se encuentra ahí?
Hola. Hola. Sí se lo escucha, doctora. Sí. Un poquito bajo. Pero Mira, ahorita estoy en acceso de todos. Voy a suspenderles ahorita, voy a ponerles el trabajo, porque el trabajo lo puedan hacer en la próxima clase tenemos las 2 horas, les voy a dar esto y la otra clase que me toca, y prácticamente hemos terminado. La práctica les subo también, Dios mediante, a los que les tocan exponer, y la práctica esta me queda para darles la próxima clase. No puedo hablar mucho, se me está yendo, estoy perdiendo la voz ahorita. Entonces, suspendo la clase por ahora y enseguida abro para que ustedes puedan ir trabajando hasta el día viernes tener su trabajo. ¿Ok? Tengan buenas tardes. Hacen bien. Doctora, gracias, doctora, cuídese. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Diga. Doctora, espera un ratito. Lo que pasa es que el grupo 4 sí expuso y usted dijo que no había expuesto. Sí, sí, Hace ya 2 los vi, semanas. por eso ya no les dije nada. Sí, ok, sí, ya lo reviso, no se preocupen. Ah, ya está. Ok, sí, hacen bien, cuídense. Cuídese, doctora, hasta luego. Gracias, hacen bien.